Caso real en Jalisco, Elena Robles, 1888. Un misterio que nunca se resolvió. Hola. Si estás escuchando este video ahora mismo, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es allí en este momento. Si puedes, apaga las luces. Ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es ficción, y marcó para siempre a un pueblo entero. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, oscuras y olvidadas, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir rescatando casos que el tiempo intentó silenciar. Te recomiendo algo importante. No adelantes el video. Cada detalle que escucharás será clave, y solo al final entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores registrados. Ahora sí, acompaña esta historia hasta el final. Caso real en Jalisco. Elena Robles, 1888, Guadalajara, México. Capítulo 1. La casa de la calle Morelos, Guadalajara, Jalisco. Febrero de 1888. En una ciudad colonial donde las familias aristocráticas guardaban sus secretos detrás de gruesos muros de adobe y donde las apariencias sociales eran más importantes que la verdad, una joven de 19 años entró a una casa en el centro histórico y nunca salió. Al menos, nadie la vio salir. La residencia permaneció cerrada durante 4 días. Puertas selladas, ventanas con postigos, sin señales de vida interior. Cuando finalmente fue abierta por autoridades alertadas por vecinos preocupados, la casa estaba vacía, completamente vacía. No había rastro de Elena Robles, ni sus pertenencias, ni señales de lucha, ni evidencia de qué le había sucedido. Era como si la tierra misma se la hubiera tragado. Y lo más inquietante de todo, los dueños de la casa tampoco estaban. Habían desaparecido tan completamente como la joven que había entrado en su hogar. El caso generó rumores salvajes que sacudieron a la sociedad tapatía durante meses, pero nunca llegó a los tribunales. Nunca hubo juicio, nunca hubo justicia. Solo susurros, especulación y una verdad enterrada tan profundamente que más de un siglo después todavía seguimos preguntándonos, ¿qué pasó realmente dentro de esa casa en la calle Morelos? Esta es la historia de Elena Robles, una joven cuyo destino se convirtió en uno de los misterios más oscuros de Guadalajara. Es la historia de una familia aristocrática con secretos terribles. Y es la historia de cómo el poder y la influencia pueden enterrar verdades inconvenientes tan completamente que es como si nunca hubieran existido. Para entender lo que le sucedió a Elena Robles, debemos primero comprender quién era y en qué mundo vivía. Guadalajara en 1888 era la segunda ciudad más importante de México, un centro de comercio, cultura y poder político en el occidente del país. Era también una sociedad profundamente estratificada, donde las diferencias de clase eran rígidas e inquebrantables. Elena Refugio Robles y Mendoza nació el 3 de octubre de 1868 en las afueras de Guadalajara, en un pequeño rancho que su familia había trabajado durante generaciones. No eran campesinos pobres. Su padre, don Ignacio Robles, poseía algunas tierras y ganado, pero tampoco eran parte de la clase alta. Eran lo que se llamaría clase media rural. Propietarios modestos con suficiente para vivir cómodamente, pero sin los recursos o conexiones de las familias verdaderamente poderosas. Elena creció ayudando en el rancho, aprendiendo a leer y escribir con el párroco local, asistiendo a misa los domingos en la pequeña iglesia de su pueblo. Por todos los relatos, era una joven inteligente, curiosa, con sueños que se extendían más allá de los límites de la vida rural que conocía. Siempre decía que quería ver el mundo, recordaría años después su hermana menor, Sofía. Leía todos los libros que podía conseguir. Soñaba con viajar a la Ciudad de México o incluso a Europa,
Decía que no quería pasar toda su vida en el rancho como habían hecho nuestros padres y abuelos. En 1887, cuando Elena tenía 18 años, una oportunidad surgió. Una familia aristocrática de Guadalajara, los Villarreal, estaba buscando una dama de compañía para su hija de 20 años, Mariana. La posición pagaría un salario modesto, pero también proporcionaría alojamiento en la ciudad, exposición a la alta sociedad y potencialmente conexiones que podrían llevar a un matrimonio ventajoso. Para una joven de origen rural como Elena, era una oportunidad extraordinaria. Sus padres, aunque tristes de verla partir, reconocieron que era una chance que no podían rechazar. En septiembre de 1887, Elena se mudó a Guadalajara para comenzar su nueva vida como dama de compañía de Mariana Villarreal. La familia Villarreal era una de las más prominentes de Guadalajara. Don Heriberto Villarreal y Sánchez era un terrateniente rico con propiedades extensas en Jalisco. Su esposa, doña Constanza Armendáriz de Villarreal, provenía de una familia con linaje que se remontaba a los primeros colonizadores españoles. Vivían en una mansión imponente en el centro histórico de Guadalajara, con más de 20 habitaciones, patios interiores con fuentes de cantera y suficientes criados como para formar un pequeño ejército. Mariana era su única hija viva. Habían tenido otros hijos que murieron en la infancia, algo común en esa época. Como resultado, Mariana era mimada, sobreprotegida y, según algunos, algo caprichosa. Tenía 20 años, pero nunca había salido sola sin supervisión, nunca había trabajado, nunca había enfrentado ninguna dificultad real en su vida privilegiada. El trabajo de Elena era acompañar a Mariana en todo momento, en paseos por la ciudad, en visitas a amigas, en eventos sociales. Debía asegurarse de que Mariana nunca estuviera en situación comprometedora, que mantuviera las apariencias apropiadas, que representara bien a su familia en público. Al principio, la relación entre las dos jóvenes era cordial pero distante. Mariana veía a Elena como una empleada, no como una amiga. Elena, por su parte, estaba demasiado intimidada por su nuevo entorno como para ser otra cosa que perfectamente obediente. Pero con el tiempo, algo cambió. Las dos jóvenes, a pesar de sus orígenes tan diferentes, comenzaron a encontrar conexión real. Mariana, que nunca había tenido hermanos sobrevivientes y que se sentía aislada por su posición social, comenzó a ver a Elena como la hermana que nunca había tenido. Elena, navegando el mundo complejo y a veces cruel de la aristocracia tapatía, encontró en Mariana una protectora y aliada. Se volvieron inseparables, recordaría más tarde una de las criadas de la casa Villarreal. Donde veías a una, veías a la otra. Mariana confiaba completamente en Elena, le contaba todos sus secretos, y Elena era leal a Mariana de maneras que iban más allá de lo que su posición requería. Pero esta cercanía creó tensiones. Doña Constanza, la madre de Mariana, comenzó a preocuparse de que su hija se estaba volviendo demasiado dependiente de su dama de compañía, demasiado influenciada por alguien de clase inferior. «No es apropiado que trates a esa muchacha como igual», le decía doña Constanza a su hija. «Es empleada de esta casa, debe recordar su lugar y tú debes recordar el tuyo». Pero Mariana, en uno de los pocos actos de rebeldía en su vida generalmente obediente, ignoraba las advertencias de su madre. Elena era su amiga. Elena entendía cosas que sus amigas aristocráticas mimadas no podían entender. Elena le hablaba sobre el mundo real más allá de los muros de la mansión familiar. Para enero de 1888, había otro factor complicando la situación. Don Heriberto Villarreal había comenzado a notar a Elena de maneras que no eran apropiadas para un hombre casado de 50 años mirando a una empleada de 19 años bajo su techo. Su esposa, doña Constanza, lo había notado también y no estaba contenta. «He visto cómo la miras»,
le recriminó doña Constanza a su esposo durante una discusión que varios criados escucharon a través de puertas cerradas. «Esa muchacha es un problema. Necesita irse de esta casa». «No seas ridícula», respondió don Heriberto, pero su tono no era convincente. Mariana, percibiendo que su madre estaba buscando razones para despedir a Elena, se volvió aún más protectora de su amiga. Le prometió que nunca permitiría que la echaran, que siempre tendría un lugar en la casa Villarreal. Pero había fuerzas en juego que ninguna de las dos jóvenes entendía completamente. Secretos que la familia Villarreal guardaba celosamente. Obligaciones que trascendían las amistades o lealtades personales. Y decisiones que se estaban tomando en salas privadas. Decisiones que sellarían el destino de Elena Robles de maneras que ella nunca podría haber anticipado. El primer signo de que algo estaba mal llegó a finales de enero. Elena le confió a su hermana Sofía, durante una de las visitas ocasionales de Sofía a Guadalajara, que se sentía cada vez más incómoda en la casa Villarreal. «Hay algo extraño en esa familia», le dijo Elena en voz baja mientras caminaban por la plaza principal. «Secretos que guardan, conversaciones que se detienen cuando entro a una habitación. A veces escucho cosas, discusiones tarde en la noche, y don Heriberto me mira de maneras que me hacen sentir, no sé cómo describirlo, vulnerable». «Entonces deja ese trabajo», urgió Sofía. «Regresa a casa con nosotros. Papá y mamá estarían felices de tenerte de vuelta». Pero Elena negó con la cabeza. «No puedo dejar a Mariana. Ella me necesita. Y además, esto es mi oportunidad de hacer algo con mi vida. No puedo simplemente rendirme porque me siento incómoda». Fue una decisión que Elena lamentaría, aunque no viviría lo suficiente para expresar ese lamento. El 12 de febrero de 1888, exactamente una semana antes de su desaparición, Elena tuvo una conversación con el párroco de la iglesia que la familia Villarreal frecuentaba, el padre Gabriel Contreras. Los detalles exactos de esa conversación nunca fueron revelados debido al secreto de confesión, pero el padre Gabriel comentó más tarde que Elena había venido a él con preocupaciones graves sobre su situación y que había parecido profundamente angustiada. Cuando se le preguntó si Elena había mencionado sentirse en peligro, el padre Gabriel respondió crípticamente. Mencionó sentirse atrapada, como si hubiera descubierto algo que no debía saber y no supiera qué hacer con ese conocimiento. ¿Qué había descubierto Elena? Nunca lo sabremos con certeza, pero basándonos en eventos posteriores y en fragmentos de información que emergieron en los meses después de su desaparición, podemos especular. La familia Villarreal tenía secretos financieros. Don Heriberto estaba profundamente endeudado a pesar de sus apariencias de riqueza. Secretos personales. Había rumores de un hijo ilegítimo que don Heriberto mantenía escondido. Y secretos más oscuros, conexiones con círculos de poder en Guadalajara que operaban al margen o completamente fuera de la ley. Elena, viviendo en la casa, acompañando a Mariana a todas partes, probablemente vio y escuchó cosas que no estaban destinadas para sus oídos, y quizás, siendo la joven inteligente y observadora que era, comenzó a entender más de lo que era seguro para ella entender. El 19 de febrero de 1888, Elena Robles salió de la mansión Villarreal alrededor de las 3 de la tarde. Le dijo a Mariana que iba a visitar a una familia en la calle Morelos, antiguos conocidos de su familia que vivían en Guadalajara. Mariana le ofreció acompañarla, pero Elena insistió en ir sola. «Solo será una hora», prometió Elena. «Regresaré a tiempo para la cena». Nunca regresó, y cuando las autoridades finalmente investigaron lo que había pasado, descubrirían que la familia de antiguos conocidos en la calle Morelos era en realidad algo completamente diferente, algo mucho más siniestro. Capítulo 2.
La casa en la calle Morelos. La casa número 47 en la calle Morelos no era particularmente notable desde el exterior. Era una construcción colonial típica de 2 plantas con muros de adobe pintados de blanco, ventanas con rejas de hierro forjado y una puerta de madera sólida pintada de verde oscuro. Estaba ubicada en una parte respetable del centro histórico de Guadalajara, a apenas 5 cuadras de la catedral. Lo que hacía notable a esta casa no era su apariencia, sino quién la poseía y qué ocurría detrás de sus muros cerrados. La casa pertenecía oficialmente a un comerciante llamado Rodrigo Benavides, pero raramente la ocupaba él mismo. En cambio, era utilizada esa era la pregunta que nadie parecía querer responder directamente. Algunos vecinos murmuraban que era un lugar donde hombres poderosos se reunían para discutir negocios privados. Otros insinuaban que era una casa de citas clandestina para la aristocracia, un lugar donde hombres casados podían reunirse con amantes sin ser vistos. Había incluso rumores más oscuros sobre rituales secretos, sociedades ocultas, prácticas que la Iglesia condenaría como heréticas. Lo que sí se sabía con certeza era que la casa tenía visitantes regulares, siempre hombres de clase alta, y que lo que ocurría dentro era considerado tan privado que incluso los criados que trabajaban allí, ocasionalmente, eran seleccionados por su discreción y lealtad inquebrantable. ¿Por qué Elena Robles iría a tal lugar? Esa era la pregunta que todos se harían después de su desaparición, y la respuesta que eventualmente emergió era perturbadora. Elena no había ido por elección propia, al menos no completamente. Había sido engañada. Alguien, y las sospechas recaerían eventualmente sobre miembros de la familia Villarreal, había arreglado que Elena recibiera un mensaje supuestamente de una antigua conocida de su familia. El mensaje decía que esta mujer estaba gravemente enferma y rogaba ver a Elena una última vez antes de morir. Proporcionaba una dirección: calle Morelos, número 47. Elena, siendo la persona compasiva que era, no dudó. Le dijo a Mariana que visitaría a esta conocida enferma y prometió regresar pronto. Salió de la mansión Villarreal alrededor de las 3 de la tarde, caminando las 5 cuadras hasta la calle Morelos. Varios testigos la vieron durante su caminata. Una vendedora de flores en la esquina de la calle la recordaba claramente. Era una muchacha hermosa, bien vestida. Parecía preocupada, caminaba rápido. Le ofrecí flores, pero no se detuvo. Un vendedor ambulante de periódicos la vio acercarse a la casa número 47. Paró frente a la puerta, verificó la dirección en un papel que llevaba y luego tocó la puerta. Alguien abrió desde dentro, no pude ver quién, y ella entró. La puerta se cerró detrás de ella. Eso fue alrededor de las 3:20 de la tarde del 19 de febrero de 1888. Y esos fueron los últimos segundos en que Elena Robles fue vista con vida por alguien fuera de la casa número 47. Lo que ocurrió dentro de esa casa durante las siguientes horas es un misterio, pero podemos reconstruir algunos hechos basándonos en evidencia física encontrada más tarde y en el testimonio de personas que conocían el funcionamiento de la casa. Cuando Elena entró, probablemente fue recibida por un sirviente o mayordomo. Le habrían dicho que la enferma estaba en el 2º piso. La habrían guiado escaleras arriba, y entonces algo salió terriblemente mal. Cuando Elena no regresó para la cena a las 6 de la tarde, Mariana Villarreal comenzó a preocuparse. Para las 7 estaba francamente alarmada. Le dijo a sus padres que Elena había ido a visitar a una conocida enferma, pero debería haber regresado hace horas. ¿Dónde fue exactamente?, preguntó don Heriberto, con lo que Mariana recordaría más tarde como extraña calma. A la calle Morelos, número 47, creo que dijo.
Algo pasó por el rostro de don Heriberto, una expresión que Mariana no pudo interpretar completamente, pero que la hizo sentir profundamente incómoda. Miedo, quizás, o culpa, o ambos. «Iré a buscarla», dijo don Heriberto abruptamente. «Quédate aquí». Don Heriberto salió de la casa alrededor de las 7:30. Regresó 1 hora después, solo. No había nadie en esa casa, reportó. Las puertas estaban cerradas, las ventanas cerradas. No respondieron cuando toqué. Probablemente Elena se confundió con la dirección y fue a otra casa. Aparecerá pronto. Pero la explicación no satisfizo a Mariana. Conocía a Elena. Elena no se confundiría con una dirección. Y si había ido a la casa equivocada, ¿por qué no había regresado simplemente a la mansión Villareal? «Deberíamos llamar a la policía», insistió Mariana. «No», respondió su padre con firmeza inesperada. «No involucraremos a las autoridades por un simple malentendido. Elena probablemente decidió quedarse con sus conocidos durante la noche y regresará mañana». Pero doña Constanza, la madre, agregó algo que haría que Mariana sospechara años después. Quizás Elena decidió simplemente irse, regresar con su familia rural. Tal vez nunca tuvo intención de regresar, era una sugerencia extraña. ¿Por qué Elena se iría sin avisar, sin recoger sus pertenencias de la mansión Villareal? Pero Mariana estaba siendo entrenada toda su vida para no cuestionar a sus padres, especialmente en frente de los criados. Pasó una noche miserable, incapaz de dormir, preocupándose por su amiga. Al día siguiente, el 20 de febrero, Elena todavía no había regresado. Mariana imploró a sus padres que contactaran a la policía. De mala gana, don Heriberto accedió a enviar a un criado a la comisaría con un reporte de persona desaparecida. El oficial de policía que tomó el reporte, teniente Germán Soto, no pareció particularmente alarmado. Jóvenes desaparecían todo el tiempo en Guadalajara. Usualmente reaparecían después de unos días. Habían huido con novios, habían regresado con familia, habían encontrado otros trabajos. Pero prometió investigar. El teniente Soto fue a la calle Morelos, número 47, alrededor del mediodía del 20 de febrero. Tocó la puerta varias veces. No hubo respuesta. Verificó con vecinos si habían visto algo inusual. La mayoría no habían notado nada, pero una anciana que vivía al otro lado de la calle mencionó algo interesante. «Ayer por la tarde, alrededor de las 4, escuché gritos desde esa casa. Gritos de mujer, pero no es inusual. Esa casa... Bueno, a veces hay fiestas ruidosas. Hombres bebiendo. Ya sabe cómo son esas cosas». «¿Gritos?», presionó el teniente Soto. «¿Como de alguien en peligro?» «No sabría decir. Los muros son gruesos. Podría haber sido risa fuerte, podría haber sido gritos de angustia. No puedo estar segura. Y francamente, he aprendido a no prestar atención a lo que ocurre en esa casa. Es más seguro así». El teniente Soto intentó obtener información sobre quién poseía la casa. Los registros oficiales mostraban que pertenecía a Rodrigo Benavides. Pero cuando Soto fue a la residencia de Benavides, le dijeron que el señor Benavides estaba de viaje en Zacatecas y no regresaría por 2 semanas. Durante los siguientes 2 días, el 21 y 22 de febrero, el teniente Soto continuó intentando obtener acceso a la casa número 47, pero estaba cerrada, aparentemente vacía, y sin una orden judicial no podía forzar la entrada. Y obtener tal orden requeriría convencer a un juez de que había suficiente causa probable para creer que se había cometido un crimen, lo cual era difícil sin evidencia concreta. Mientras tanto, la familia de Elena había sido notificada de su desaparición. Su padre, don Ignacio, llegó a Guadalajara el 22 de febrero, furioso y desesperado.
fue directamente a la mansión Villarreal exigiendo saber qué le había pasado a su hija. «Ustedes eran responsables de su seguridad», acusó a don Heriberto. «Estaba bajo su techo, trabajando para su familia. ¿Cómo pudieron permitir que desapareciera?» Don Heriberto, manteniendo una fachada de preocupación apropiada, aseguró a don Ignacio que estaban haciendo todo lo posible para encontrar a Elena. Pero don Ignacio, hombre simple del campo pero no tonto, percibió algo falso en las protestas de don Heriberto. «Usted sabe más de lo que dice», acusó don Ignacio. «Puedo verlo en sus ojos. ¿Qué le hicieron a mi hija?» «No le hicimos nada», respondió don Heriberto con frialdad. «Su hija salió sola, sin permiso, a visitar conocidos. Lo que le pasó después de dejar esta casa no es responsabilidad nuestra». Era técnicamente cierto, pero moralmente vacío. Y la manera en que don Heriberto lo dijo, como si Elena hubiera sido descartable, como si su desaparición fuera meramente inconveniente, enfureció a don Ignacio aún más. Pero don Ignacio era un hombre de campo sin conexiones o poder en Guadalajara. No podía forzar a las autoridades a actuar. No podía exigir que la casa número 47 fuera abierta e investigada. Todo lo que podía hacer era rogar y esperar. Finalmente, el 23 de febrero, 4 días después de que Elena entrara a la casa, vecinos preocupados por el silencio prolongado y un olor extraño que comenzaba a emanar del edificio, contactaron a las autoridades. Esta vez, la respuesta fue más seria. El teniente Soto obtuvo una orden judicial de emergencia y, acompañado por 4 oficiales adicionales, forzó la entrada a la casa número 47 alrededor de las 3 de la tarde. Capítulo 3. La casa vacía. Cuando las autoridades entraron a la casa número 47, lo que encontraron, o más precisamente, lo que no encontraron, los dejó completamente desconcertados. La casa estaba vacía. No simplemente vacía de personas, sino vacía de casi todo. Los muebles habían sido removidos. Los cuartos estaban desnudos, excepto por algunos objetos ocasionales que habían sido dejados atrás. Una silla rota aquí, una mesa con una pata quebrada allá. Las paredes mostraban marcas rectangulares más claras donde pinturas habían colgado. Había huecos en el piso, donde alfombras pesadas habían dejado indentaciones en la madera. Era como si alguien se hubiera mudado apresuradamente, llevándose todo lo portable. Pero ¿cuándo había ocurrido esto? La casa había estado cerrada, aparentemente vacía, durante 4 días. ¿Significaba eso que la mudanza había ocurrido el mismo día que Elena entró? ¿O quizás durante la noche siguiente? El teniente Soto y sus hombres registraron cada habitación meticulosamente. En la planta baja encontraron una sala de estar vacía, un comedor vacío, una cocina con algunos utensilios básicos abandonados, y lo que parecía haber sido un estudio u oficina, ahora completamente desnudo, excepto por algunos papeles quemados en la chimenea. El teniente Soto examinó los papeles quemados cuidadosamente. La mayoría estaban tan carbonizados que era imposible leer nada, pero algunos fragmentos en los bordes menos quemados mostraban lo que parecían ser listas de nombres y cantidades de dinero. ¿Registros financieros? ¿Contabilidad de algún negocio ilegal? Era imposible determinar con certeza. En el segundo piso había 3 dormitorios y un baño. 2 de los dormitorios estaban completamente vacíos, pero el tercero, el que daba a la calle, contenía algo que hizo que el corazón del teniente Soto se acelerara. Manchas en el piso de madera. Eran manchas oscuras, aproximadamente del tamaño de platos, que habían sido obviamente fregadas, pero no completamente removidas. Bajo la luz que entraba por la ventana, podían verse claramente. Y para el ojo entrenado del teniente Soto, se veían sospechosamente como sangre. «Necesito que traigan al médico forense inmediatamente», ordenó a uno de sus oficiales,
y quiero que cada centímetro de esta casa sea fotografiado antes de que toquemos nada más. El doctor Armando Pérez, médico forense de Guadalajara, llegó una hora después. Examinó las manchas del piso cuidadosamente, tomó muestras, realizó pruebas químicas preliminares. Su conclusión fue inquietante, pero no definitiva. Las manchas eran consistentes con sangre humana, pero sin análisis más sofisticados, disponibles en 1888, no podía confirmar con certeza absoluta. Lo que puedo decir, explicó el doctor Pérez, es que estas manchas representan una cantidad significativa de líquido. Basándome en el patrón y la dispersión, sugeriría que algo fue herido o murió en esta habitación. Si fue humano o animal, no puedo determinarlo científicamente con las herramientas disponibles. Pero no era solo el piso manchado lo que preocupaba a los investigadores. Cuando examinaron las paredes de esa habitación más de cerca, encontraron marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado agarrarse a la pared, sus uñas dejando surcos en el yeso. Y en una esquina, casi escondida detrás de donde había estado un mueble, encontraron algo más. Un pedazo pequeño de tela azul, desgarrado, con lo que parecían ser más manchas de sangre. Uno de los oficiales le mostró la tela a Mariana Villarreal, quien había insistido en estar presente durante la investigación. Palideció inmediatamente al verla. «Este es el color del vestido que Elena llevaba cuando salió de nuestra casa», susurró. «Recuerdo ese vestido perfectamente. Era nuevo. Ella estaba tan feliz de tenerlo». El pedazo de tela fue cuidadosamente preservado como evidencia, pero plantea una pregunta terrible. Si ese era el vestido de Elena, ¿por qué estaba desgarrado? ¿Por qué tenía sangre? ¿Y dónde estaba el resto? La búsqueda de la casa continuó. En el sótano, una bodega oscura y húmeda, típica de casas coloniales, encontraron más evidencia perturbadora. El piso de tierra había sido removido recientemente en un área de aproximadamente 2 metros cuadrados. La tierra fresca estaba suelta, obviamente había sido excavada y luego rellenada. «Necesitamos excavar aquí», dijo el teniente Soto, su voz tensa. Todos sabían lo que estaba pensando. Cuerpos. Quizás el cuerpo de Elena estaba enterrado allí. 2 oficiales comenzaron a excavar cuidadosamente con palas. Cavaron medio metro, 1 metro, metro y medio. No encontraron nada. La tierra excavada olía a cal viva, una sustancia a menudo usada para acelerar la descomposición de materia orgánica y neutralizar olores. «Alguien enterró algo aquí», concluyó el doctor Pérez, examinando la tierra. «Y usaron cal para asegurarse de que no quedaran rastros. Si había un cuerpo aquí, fue removido antes de que llegáramos, o la cal ha hecho su trabajo y descompuesto completamente cualquier evidencia orgánica». Era profundamente frustrante. Tenían evidencia clara de que algo terrible había ocurrido en esa casa. Tenían las manchas de sangre, la tela desgarrada, la tierra excavada, pero no tenían cuerpo, no tenían arma del crimen, no tenían testigos directos y, crucialmente, no tenían sospechosos claros a quienes interrogar, porque los ocupantes de la casa habían desaparecido tan completamente como Elena. El teniente Soto intentó rastrear a los dueños y ocupantes de la casa. Rodrigo Benavides, el propietario registrado, fue eventualmente localizado en Zacatecas. Cuando fue interrogado, afirmó no saber nada sobre lo que había ocurrido en su propiedad. «Rento esa casa a varios caballeros respetables de Guadalajara», explicó Benavides. «Ellos la usan para reuniones privadas, negocios. No hago preguntas sobre sus actividades específicas. Ese era el acuerdo. Pagan bien por privacidad absoluta». «¿Quiénes son estos caballeros?». Benavides vaciló. Claramente no quería responder. «Son hombres de posición, hombres con influencia. No puedo simplemente dar sus nombres sin...». «Esto es una investigación criminal», interrumpió el teniente Soto.
Una mujer ha desaparecido. Posiblemente ha sido asesinada. Necesito esos nombres ahora. Finalmente, bajo presión legal y amenazas de arresto, Benavides proporcionó una lista de nombres. Cuando el teniente Soto leyó la lista, entendió inmediatamente por qué Benavides había sido tan reticente. La lista incluía a algunos de los hombres más poderosos de Guadalajara, jueces, comerciantes ricos, terratenientes y sí, don Heriberto Villareal. Todos ellos eran miembros de lo que aparentaba ser una especie de club privado o sociedad secreta que usaba la casa número 47 para sus reuniones. ¿Qué tipo de reuniones? Benavides insistía en no saber, pero rumores comenzaron a circular. Algunos decían que era simplemente un club de caballeros donde hombres poderosos discutían negocios y política lejos de oídos indiscretos. Otros susurraban sobre actividades más oscuras, rituales ocultos, orgías, incluso sacrificios humanos. La mayoría de estos rumores eran probablemente exageraciones o fantasías, pero lo que era cierto era que un grupo de hombres poderosos había estado usando esa casa para actividades que querían mantener completamente privadas. Y de alguna manera, Elena Robles había terminado en esa casa en el momento equivocado. El teniente Soto comenzó a interrogar a los nombres en la lista de Benavides. Cada uno de ellos negó saber nada sobre Elena o su desaparición. Cada uno proporcionó coartadas para el 19 de febrero. Estaban en sus negocios, en sus casas, en otros lugares completamente verificables. Ninguno admitió haber estado en la casa número 47 ese día. Y don Heriberto Villareal fue particularmente indignado cuando fue interrogado. ¿Cómo se atreve a sugerir que tuve algo que ver con la desaparición de la empleada de mi propia hija? Es escandaloso, es difamatorio. Tengo testigos que pueden confirmar que estuve en mi oficina toda la tarde del 19 de febrero. El teniente Soto no tenía evidencia suficiente para contradecir a don Heriberto o a cualquiera de los otros hombres poderosos. Tenía sospechas, tenía circunstancias sospechosas, pero no tenía prueba concreta de que alguno de ellos hubiera cometido un crimen. La investigación llegó a un callejón sin salida frustrante. Todos sabían que algo terrible le había pasado a Elena en esa casa, pero sin cuerpo, sin testigos, sin confesión, era imposible construir un caso criminal. Capítulo 4. Los rumores y la conspiración. Mientras la investigación oficial se estancaba, los rumores en Guadalajara se volvían cada vez más salvajes. En cafés y mercados, en iglesias y plazas, la gente no hablaba de otra cosa que la misteriosa desaparición de Elena Robles y los secretos oscuros de la casa en la calle Morelos. Algunos rumores tenían base en hechos conocidos. Se susurraba que la casa había sido usada por una sociedad secreta de hombres poderosos para actividades que no querían que fueran públicas. Esto era probablemente cierto basándose en la evidencia reunida. Otros rumores eran más especulativos. Se decía que Elena había sido sacrificada en algún ritual satánico, que había sido vendida como esclava y enviada a algún burdel en otro estado, que había sido asesinada porque había visto u oído algo que comprometería a hombres poderosos. Y luego estaban los rumores más oscuros, susurrados en voz baja, que Elena no había sido una víctima inocente, sino parte de alguna conspiración, que ella había estado involucrada en chantaje o extorsión contra los miembros del club secreto, que su desaparición fue resultado de un acuerdo que salió mal. Estos últimos rumores eran casi ciertamente falsos, diseñados para manchar la reputación de Elena y justificar su desaparición, pero eran efectivos en crear duda. Si Elena no era completamente inocente, entonces su destino era menos trágico, menos digno de indignación pública. Mariana Villareal,
devastada por la desaparición de su amiga y cada vez más sospechosa de que su propia familia estaba involucrada de alguna manera, intentó descubrir la verdad por su cuenta. Comenzó a hacer preguntas, a escuchar conversaciones cuando sus padres pensaban que no estaba prestando atención, a buscar en el estudio de su padre cuando él no estaba en casa. Lo que descubrió la llenó de horror. Encontró documentos que confirmaban que su padre era miembro de una sociedad llamada la Orden del León Dormido. Un nombre que sonaba pretencioso, pero que aparentemente representaba un grupo real de hombres poderosos en Guadalajara. Los documentos incluían registros de reuniones, discusiones sobre negocios privados, acuerdos para apoyarse mutuamente en asuntos políticos y comerciales. Pero también encontró algo más inquietante: correspondencia que sugería que la orden no solo era un club de negocios. Había referencias crípticas a rituales de iniciación, a sacrificios necesarios para el progreso, a secretos que deben ser guardados a cualquier costo. ¿Eran estas referencias literales o meramente lenguaje metafórico exagerado? Mariana no podía estar segura, pero le parecían siniestras a la luz de la desaparición de Elena. Mariana confrontó a su padre. «Papá, necesito saber la verdad. ¿Qué le pasó a Elena? ¿Tuvo tu orden algo que ver con su desaparición?» Don Heriberto la miró con una mezcla de ira y algo que podría haber sido culpa. «No sabes de lo que hablas, Mariana. Estás imaginando cosas. Elena simplemente desapareció. Es trágico, pero no tiene nada que ver conmigo o con la orden». «No te creo. Elena entró a la casa que tu orden usaba. Había sangre en esa casa, y todos ustedes niegan saber algo». «Baja tu voz», siseó don Heriberto, mirando alrededor para asegurarse de que ningún criado estuviera escuchando. «Lo que discutes tan descuidadamente podría destruir esta familia. Elena era... Ella estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Eso es todo lo que necesitas saber. La mataron. La mató tu orden». «Nadie mató a nadie», respondió don Heriberto, pero su tono no era convincente. «Ahora, esta conversación ha terminado. No volveremos a discutir este tema. Y si sabes lo que es bueno para ti, dejarás de hacer preguntas». Pero Mariana no podía dejarlo. Fue al teniente Soto y le contó sobre la Orden del León Dormido, sobre los documentos que había encontrado, sobre sus sospechas de que Elena había sido víctima de algo relacionado con las actividades secretas de la orden. El teniente Soto escuchó atentamente. «Señorita Villareal, aprecio su valentía al venir a mí con esto, pero debe entender la posición en la que me coloca. Estos hombres de los que habla, su padre incluido, son algunos de los ciudadanos más poderosos e influyentes de Guadalajara. Acusarlos de crimen sin evidencia sólida sería suicidio profesional para mí. Pero la evidencia está ahí: la sangre en la casa, la ropa desgarrada de Elena, la tierra excavada en el sótano. Sí, y si fuera cualquier otra persona sospechosa, ya habría hecho arrestos. Pero cuando los sospechosos son jueces, terratenientes ricos, hombres con conexiones directas al gobernador del estado, necesito más que circunstancias sospechosas. Necesito prueba irrefutable. Entonces, ¿simplemente van a salirse con la suya?» El teniente Soto suspiró pesadamente. «Señorita, he sido policía durante 20 años. He aprendido que hay dos tipos de justicia en México: la justicia para personas comunes y la justicia, o falta de ella, para personas con poder». Elena Robles era una joven de familia rural trabajando como empleada. Los hombres sospechosos de estar involucrados en su desaparición son la élite de Guadalajara. ¿Realmente cree que los tribunales tratarán este caso justamente? Era una admisión cínica pero honesta de cómo funcionaba el sistema. Y Mariana, aunque joven e idealista,
estaba comenzando a entender la verdad terrible de las palabras del teniente Soto. Mientras tanto, la familia de Elena continuaba presionando por respuestas. Don Ignacio Robles contrató a un abogado, gastando ahorros que apenas podía permitirse, para intentar forzar una investigación más profunda. El abogado presentó peticiones en corte, exigiendo que todos los miembros de la Orden del León Dormido fueran interrogados formalmente bajo juramento. Las peticiones fueron denegadas. Los jueces citaron falta de evidencia suficiente y protecciones constitucionales contra interrogatorios sin causa probable. Era lenguaje legal que sonaba razonable, pero que efectivamente significaba que los poderosos estaban protegidos de ser investigados. Don Ignacio también intentó ir a los periódicos. Contactó a periodistas en Guadalajara, suplicándoles que investigaran el caso, que publicaran artículos sobre la desaparición de su hija y el aparente encubrimiento por parte de hombres poderosos. Algunos periodistas mostraron interés inicial, pero cuando comenzaron a investigar, enfrentaron obstáculos, fuentes se negaban a hablar, documentos desaparecían misteriosamente y luego comenzaron las amenazas. Un periodista, Tomás Aguirre del periódico El Jalisciense, fue visitado por dos hombres bien vestidos que se identificaron vagamente como representantes de intereses importantes en Guadalajara. Le dijeron en términos muy claros que sería en su mejor interés no publicar artículos sobre el caso Elena Robles. Hay fuerzas en esta ciudad que no tolerarán difamación, le dijeron. Si publica acusaciones sin pruebas contra ciudadanos respetables, enfrentará consecuencias legales y personales. Aguirre, un periodista con familia que mantener, decidió que no valía la pena el riesgo. Su editor estuvo de acuerdo. El artículo que había estado preparando nunca fue publicado. Otros periódicos siguieron el mismo camino. Algunos publicaron menciones breves del caso. Joven empleada desaparecida, investigación en curso. Pero nadie se atrevió a implicar directamente a los miembros de la orden o sugerir encubrimiento. La única excepción fue un pequeño periódico radical llamado La Voz del Pueblo, conocido por sus posiciones antiaristocráticas y su disposición a atacar a los poderosos. En marzo de 1888 publicaron un artículo incendiario bajo el titular «Justicia solo para los ricos, el caso de Elena Robles expone la corrupción de la élite tapatía». El artículo detallaba lo que se sabía sobre la desaparición, señalaba las conexiones de sospechosos a la Orden del León Dormido y acusaba abiertamente a las autoridades de encubrir crímenes para proteger a hombres poderosos. La respuesta fue rápida y brutal. El editor del periódico, Federico Mendoza, fue arrestado y acusado de difamación criminal. Su periódico fue cerrado temporalmente, y aunque eventualmente fue liberado después de pagar una multa considerable, el mensaje era claro. Hablar públicamente sobre el caso Elena Robles conllevaba un costo alto. El silencio descendió sobre Guadalajara como una manta pesada. Capítulo 5. El cierre del caso para abril de 1888, apenas 2 meses después de la desaparición de Elena, la investigación oficial estaba efectivamente muerta. El teniente Germán Soto había seguido todas las pistas disponibles. Había interrogado a docenas de personas, había examinado toda la evidencia física, pero sin cuerpo, sin testigos directos y con todos los sospechosos potenciales negando cualquier conocimiento, no tenía base legal para proceder. El 15 de abril recibió una visita inesperada en su oficina. El visitante era don Baltasar Ortega, un magistrado senior de la Corte Provincial de Jalisco. Don Baltasar era conocido como hombre de gran influencia y conexiones políticas poderosas. «Teniente Soto», comenzó don Baltasar sin preámbulos, «he venido a discutir el caso Elena Robles. Entiendo que ha invertido considerable tiempo y recursos en esta investigación.
Sí, señor. Es un caso importante. Una mujer ha desaparecido en circunstancias muy sospechosas. Por supuesto, muy trágico. Pero debemos ser prácticos. Han pasado 2 meses. No se ha encontrado cuerpo. No hay evidencia concreta de crimen. Quizás es tiempo de considerar que esta joven simplemente se fue, huyó con un amante tal vez, o regresó con su familia sin avisar. Con todo respeto, magistrado, ambas posibilidades son extremadamente improbables dado los hechos del caso. Elena no tenía amante conocido, y su familia está desesperada por encontrarla. ¿Por qué huiría con ellos? Además, está la evidencia física de la casa número 47, la sangre, la ropa desgarrada. Don Baltasar levantó una mano para interrumpirlo. La llamada sangre nunca fue definitivamente identificada como humana. La ropa podría haber pertenecido a cualquiera. Está construyendo un caso basado en especulaciones y suposiciones. Estoy construyendo un caso basado en evidencia disponible, y mi investigación ha revelado conexiones a individuos poderosos que... Precisamente, interrumpió don Baltasar, su tono volviéndose más duro, ha estado haciendo acusaciones serias, implícitas si no explícitas, contra ciudadanos prominentes de esta ciudad, hombres de negocios respetables, líderes cívicos, incluso jueces. Sin evidencia sólida para respaldar tales acusaciones, se está exponiendo a usted mismo y al Departamento de Policía a demandas por difamación. No he hecho acusaciones públicas contra nadie. He estado realizando una investigación legítima. Una investigación que ha llegado a su fin natural. No hay más pistas que seguir, no hay más evidencia que reunir. Es tiempo de cerrar este caso. ¿Es eso una orden, magistrado? Don Baltasar se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono más amenazante. Es consejo amistoso, teniente, de alguien que desea lo mejor para su carrera. Este caso está generando mala publicidad para Guadalajara, está creando tensión social, está haciendo que ciudadanos prominentes se sientan injustamente atacados. La mejor cosa para todos, incluyéndolo a usted, sería cerrar el caso de manera que permita a la ciudad seguir adelante. ¿Y qué hay de justicia para Elena Robles? ¿Y qué hay de las respuestas que su familia merece? A veces, teniente, no obtenemos todas las respuestas que queremos. A veces la vida es trágica e inexplicable. La familia de Elena tendrá que aceptar que su hija está perdida y seguir adelante. Usted tendrá que aceptar que algunos casos no pueden ser resueltos. Así es la vida. El teniente Soto entendió el mensaje perfectamente. No era sugerencia, era ultimátum. Cerrar el caso o enfrentar consecuencias profesionales. Necesito pensar sobre esto, dijo finalmente. Tiene hasta el final de la semana, respondió don Baltasar poniéndose de pie. Después de eso, se tomarán decisiones sobre cómo proceder, con o sin su cooperación. Esa noche, el teniente Soto tuvo una larga conversación con su esposa. Le contó sobre la presión que estaba recibiendo, sobre la elección imposible que enfrentaba. ¿Qué quieres hacer?, preguntó su esposa. Quiero continuar la investigación, quiero encontrar justicia para esa pobre muchacha, pero también sé lo que pasará si desafío a estos hombres poderosos. Seré destituido, quizás arrestado por algún cargo fabricado. Nuestra familia sufrirá. Entonces, la respuesta es obvia. Tu primera responsabilidad es con tu familia, con nuestros hijos. No puedes sacrificar su futuro por un caso que probablemente no puedes ganar de todos modos. Era lógica práctica, era supervivencia pragmática, pero también se sentía como traición. El 20 de abril de 1888, el teniente Germán Soto archivó oficialmente el caso Elena Robles como desaparición, causa desconocida, investigación suspendida por falta de evidencia. En su informe final, escribió: a pesar de esfuerzos exhaustivos,
Esta investigación no ha producido evidencia suficiente para determinar con certeza qué le sucedió a Elena Robles. Es posible que desapareciera voluntariamente, es posible que fuera víctima de crimen. Sin cuerpo, sin testigos y sin pistas adicionales, no es posible proceder con cargos criminales contra ningún individuo. Era cuidadosamente redactado para no acusar a nadie, pero tampoco declarar el caso completamente cerrado. Dejaba la puerta ligeramente abierta para futura investigación si nueva evidencia emergiera, pero todos sabían que era mera formalidad. El caso estaba cerrado. Elena Robles sería otra estadística, una más de las muchas personas que desaparecían en México sin explicación y sin justicia. Don Ignacio Robles recibió copia del informe por correo. Cuando lo leyó, lloró de frustración e impotencia. «Mi hija está muerta», le dijo a su esposa. «Lo sé, y sé que hombres poderosos son responsables. Pero nunca tendré justicia, nunca tendré respuestas. Solo tendré este dolor por el resto de mi vida». Mariana Villarreal también se enteró del cierre del caso. Se enfrentó nuevamente a su padre. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron simplemente enterrar lo que le pasó a Elena? «No sé de qué hablas», respondió don Heriberto con frialdad. «Elena desapareció. Es trágico, pero no tengo nada que ver con ello, y sugiero que dejes de hacer acusaciones que podrían dañar la reputación de esta familia». «¿Reputación? Elena está muerta, y ustedes la mataron o saben quién lo hizo». Don Heriberto abofeteó a su hija, la primera y única vez en su vida que le pondría una mano encima. «No vuelvas a decir eso nunca, nunca. ¿Me entiendes?» Mariana, con la mejilla ardiendo por la bofetada y lágrimas corriendo por su rostro, entendió que había alcanzado el límite de lo que su padre toleraría. Si presionaba más, si continuaba haciendo acusaciones, quién sabía qué podría pasarle. Quizás compartiría el destino de Elena. Aterrorizada y desilusionada, Mariana dejó de hacer preguntas públicamente, pero en privado, en los diarios que mantenía bajo llave, escribió todo lo que sabía y sospechaba. Era su manera de mantener viva la memoria de Elena, de asegurar que al menos alguien recordara la verdad, incluso si esa verdad nunca pudiera ser públicamente reconocida. Capítulo 6. Las teorías y los susurros. Aunque el caso fue oficialmente cerrado, los rumores nunca cesaron completamente. Durante décadas después, la gente en Guadalajara seguía hablando sobre la misteriosa desaparición de Elena Robles y los secretos de la casa en la calle Morelos. Con el paso del tiempo, emergieron varias teorías sobre lo que realmente había pasado. Algunas eran plausibles, basadas en evidencia conocida y comportamientos probables de los involucrados. Otras eran pura especulación, alimentadas más por imaginación que por hechos. Teoría 1. Elena fue asesinada por don Heriberto Villarreal después de rechazar sus avances sexuales. Según esta teoría, don Heriberto había estado obsesionado con Elena durante meses. Había planeado que viniera a la casa número 47 bajo pretexto falso. Cuando llegó y descubrió el engaño, intentó forzarla. Elena resistió. En el forcejeo, don Heriberto la mató. Quizás intencional, quizás accidentalmente. Entonces usó sus conexiones con la Orden del León Dormido para encubrir el crimen. Los otros miembros lo ayudaron a disponer del cuerpo y limpiar la escena, porque todos estaban comprometidos con secretos mutuos. Esta teoría encajaba con varios hechos conocidos: el interés inapropiado de don Heriberto en Elena, su conocimiento de la casa número 47, su comportamiento sospechoso después de la desaparición. Pero era especulación sin prueba directa. Teoría 2. Elena fue víctima de un ritual de iniciación que salió terriblemente mal.
Según esta teoría más siniestra, la Orden del León Dormido era más que un simple club de negocios. Practicaban rituales ocultos, posiblemente inspirados en masonería o sociedades secretas europeas. Elena fue llevada a la casa para servir en algún ritual, quizás sin saber lo que realmente iba a ocurrir. Durante el ritual, algo salió mal. Elena resultó gravemente herida o muerta. Los miembros de la orden, horrorizados por lo que había pasado, pero unidos por su culpa compartida, conspiraron para esconder el cuerpo y encubrir el incidente. Esta teoría era favorita entre aquellos que disfrutaban elementos más dramáticos y misteriosos. Pero había poca evidencia que la soportara más allá de las referencias crípticas en documentos de la orden que Mariana había encontrado. Teoría 3. Elena descubrió información comprometedora sobre actividades ilegales de la orden y fue asesinada para silenciarla. Según esta teoría, la orden no solo era un club social, sino una conspiración criminal. Sus miembros estaban involucrados en corrupción, soborno, manipulación de contratos gubernamentales, quizás incluso contrabando. Elena, viviendo en casa de uno de los miembros, había visto u oído algo que la hacía amenaza. Fue llevada a la casa número 47 bajo pretextos falsos y asesinada premeditadamente. Su muerte fue un asesinato calculado para proteger secretos financieros y políticos. Esta teoría tenía cierto apoyo en el hecho de que la orden claramente estaba involucrada en negocios privados que querían mantener secretos. Pero no explicaba por qué específicamente Elena había sido objetivo cuando había docenas de criados en casas de miembros que potencialmente podrían ver u oír cosas comprometedoras. Teoría 4. Elena no fue asesinada, sino vendida. Esta teoría, susurrada en círculos más sórdidos, sugería que Elena había sido traficada, vendida a un burdel en otro estado o incluso enviada al extranjero. Según esta versión, la sangre en la casa fue de golpearla para someterla, no matarla. Fue sedada, transportada fuera de Guadalajara y obligada a una vida de prostitución en algún lugar donde nunca sería encontrada. Los miembros de la orden que organizaron esto se beneficiaron financieramente de la transacción. Era teoría horrible, pero no imposible. El tráfico sexual era realidad en México del siglo XIX. Mujeres jóvenes desaparecían y terminaban en burdeles, lejos de casa. Pero no había evidencia específica que conectara el caso de Elena con tales redes de tráfico. Teoría 5. Elena aún estaba viva, habiendo escapado o sido liberada, pero tenía demasiado miedo de regresar. Esta era la teoría más optimista, mantenida principalmente por aquellos que no querían creer que había muerto. Según esta versión, Elena había sido llevada a la casa número 47 contra su voluntad. Algo terrible había comenzado a pasar, pero había escapado. Quizás saltando por una ventana, quizás corriendo durante un momento de descuido de sus captores. La sangre era de heridas que sufrió durante su escape, pero ahora tenía demasiado miedo de regresar a Guadalajara, porque sabía que los hombres poderosos que la habían intentado dañar la matarían si reaparecía. Estaba viviendo bajo nombre falso en alguna ciudad lejana, nunca pudiendo revelar su verdadera identidad. Era fantasía reconfortante, pero extremadamente improbable. Si Elena estuviera viva, seguramente habría encontrado manera de contactar discretamente a su familia. Y la teoría no explicaba la tierra excavada en el sótano o el vaciamiento completo de la casa. Ninguna de estas teorías podía ser probada o refutada definitivamente, y esa incertidumbre, la imposibilidad de saber con certeza qué había pasado, era parte de lo que hacía el caso tan perturbador y persistente en la memoria colectiva de Guadalajara. Capítulo 7. Las consecuencias. Los años que siguieron a la desaparición de Elena trajeron cambios para todos los involucrados, aunque no necesariamente justicia.
Don Heriberto Villarreal continuó viviendo en Guadalajara hasta su muerte en 1902. Mantuvo su posición en la sociedad tapatía, sus negocios prosperaron, y nunca enfrentó consecuencias legales por lo que fuera que había ocurrido en la casa número 47. Pero aquellos que lo conocieron bien notaron cambios en él después de 1888. Se volvió más retraído, más paranoico, bebía más de lo que solía. Su matrimonio con doña Constanza se deterioró, dormían en habitaciones separadas, raramente hablaban excepto cuando era socialmente necesario. Mariana Villarreal nunca se casó. Rechazó todos los pretendientes que sus padres le presentaron. Pasó su vida adulta realizando obras de caridad, particularmente ayudando a mujeres jóvenes de clase baja, como si intentara expiar lo que le había pasado a Elena. Mantuvo sus diarios hasta su muerte en 1943, documentando todo lo que sabía y sospechaba sobre el caso. Estos diarios eventualmente serían descubiertos por historiadores décadas después, proporcionando insights valiosos sobre el caso. Don Ignacio Robles, padre de Elena, nunca se recuperó de la pérdida de su hija. Su salud declinó rápidamente después de 1888. Murió en 1892, apenas 4 años después de la desaparición de Elena, de lo que el médico llamó melancolía profunda, lo que hoy reconoceríamos como depresión severa. En su lecho de muerte seguía murmurando el nombre de Elena y pidiendo que alguien le dijera qué le había pasado. El teniente Germán Soto continuó como policía en Guadalajara durante otros 10 años. Pero el caso Elena Robles lo persiguió. En privado, admitió a colegas cercanos que era el mayor arrepentimiento de su carrera, que se había rendido demasiado fácilmente bajo presión, que debería haber luchado más duro por justicia. Se retiró en 1898 y pasó sus últimos años escribiendo memorias que nunca fueron publicadas, en las cuales describió el caso detalladamente y expresó su creencia de que Elena había sido asesinada por miembros de la Orden del León Dormido para proteger sus secretos. La Orden del León Dormido misma eventualmente se disolvió, no porque enfrentaran consecuencias legales por la desaparición de Elena, sino porque la publicidad negativa hizo insostenible continuar. Varios miembros se retiraron, otros fueron transferidos fuera de Guadalajara. Para 1895, la orden había dejado de existir como organización formal, aunque las conexiones personales y de negocios entre sus miembros continuaron durante años. La casa número 47 en la calle Morelos ganó reputación siniestra. Nadie quería vivirla o rentarla después de 1888. Permaneció vacía durante años, cayendo lentamente en ruina. Se convirtió en lugar donde niños se atrevían mutuamente a entrar, donde vagabundos ocasionalmente buscaban refugio. La gente decía que estaba embrujada, que se podían escuchar gritos de mujer por las noches, que aparecía una figura fantasmal en las ventanas del segundo piso. En 1910, durante los disturbios iniciales de la Revolución Mexicana, la casa fue incendiada. Algunos dijeron intencionalmente por personas que querían destruir el lugar maldito de una vez por todas. Ardió hasta los cimientos. Cuando finalmente fue reconstruido el sitio décadas después, se convirtió en edificio de departamentos moderno. Pocos de los residentes actuales saben la historia oscura del lugar donde viven. El caso de Elena Robles se desvaneció gradualmente de la memoria pública a medida que nuevas generaciones que no recordaban los eventos de 1888 llegaron a la edad adulta. Para principios del siglo XX ya era más leyenda urbana que historia recordada. Pero no fue completamente olvidado. En ciertos círculos, historiadores locales, investigadores de crímenes sin resolver, entusiastas de lo paranormal, el caso seguía siendo objeto de fascinación. Ocasionalmente aparecía artículo periodístico sobre misterios históricos de Guadalajara, que mencionaba la desaparición de Elena.
En 1968, un historiador llamado Dr. Eduardo Ramírez publicó estudio académico exhaustivo del caso basado en documentos de archivo que había descubierto, incluyendo los diarios de Mariana Villareal, que habían sido donados a una biblioteca universitaria después de su muerte. El estudio argumentaba convincentemente que Elena había sido víctima de crimen cometido por miembros de la Orden del León Dormido, aunque reconocía que nunca podría probarse definitivamente quién específicamente era responsable o qué exactamente había pasado. El estudio del Dr. Ramírez generó renovado interés en el caso. Varios periodistas investigativos intentaron desarrollarlo más, buscando descendientes de personas involucradas, revisando registros antiguos, intentando encontrar nueva evidencia. Pero 130 años después de los eventos, la mayoría de la gente directamente involucrada estaba muerta y los registros que habrían proporcionado respuestas habían sido destruidos o perdidos. Capítulo 8. El misterio permanente. Hoy, más de 130 años después de aquella tarde de febrero de 1888, cuando Elena Robles entró a una casa en la calle Morelos y nunca salió, seguimos sin respuestas definitivas sobre qué le sucedió. Su cuerpo nunca fue encontrado. Nadie fue juzgado por su desaparición. Nadie confesó lo que había ocurrido en esa casa. Pero basándonos en toda la evidencia disponible, los testimonios de testigos, la evidencia física encontrada en la casa, el comportamiento de los sospechosos, los documentos que sobrevivieron, podemos reconstruir lo que probablemente pasó. Elena fue llevada a la casa número 47 bajo pretextos falsos por miembros de la Orden del León Dormido. Las razones específicas siguen siendo poco claras. Quizás había descubierto secretos que los hacían vulnerables. Quizás era víctima de obsesión de algún miembro. Quizás fue parte de algún ritual o ceremonia que salió terriblemente mal. Una vez dentro de la casa, algo violento ocurrió. La sangre en el piso del segundo piso, la ropa desgarrada, las marcas de arañazos en la pared, todos sugieren lucha, resistencia, violencia. Elena fue herida gravemente. Probablemente murió en esa habitación, aunque también es posible que muriera más tarde de sus heridas. Su cuerpo fue dispuesto, quizás enterrado temporalmente en el sótano con cal viva para acelerar descomposición, luego removido y trasladado a otra ubicación durante los días que la casa estuvo cerrada. Los miembros de la orden trabajaron juntos para limpiar la escena, remover evidencia, crear coartadas. Vaciaron la casa de todo lo que podría vincularlos al crimen. Cuando las autoridades finalmente investigaron, los miembros de la orden usaron su influencia para obstruir la investigación. Presionaron al teniente Soto para que cerrara el caso. Se aseguraron de que los periódicos no publicaran historias que los implicaran. Amenazaron o sobornaron a cualquiera que pudiera tener información comprometedora, y funcionó. Salieron impunes. Elena Robles se convirtió en otra estadística, otra persona desaparecida sin explicación oficial, otra víctima del tipo de injusticia que ocurre cuando los poderosos protegen sus propios intereses sin importar el costo humano. Su historia nos plantea preguntas incómodas que siguen siendo relevantes hoy. ¿Qué tan diferente es nuestro sistema de justicia actual del de 1888? ¿Continúan las personas con poder y conexiones escapando de consecuencias por crímenes que cometen? ¿Continúan las víctimas de clase baja siendo ignoradas o descartadas cuando buscan justicia contra los poderosos? Las respuestas, desafortunadamente, sugieren que aunque hemos progresado en muchas maneras, los patrones fundamentales de poder e injusticia que mataron a Elena Robles todavía existen. Quizás son menos descarados, más sutiles, pero la dinámica básica permanece.
Los ricos y poderosos a menudo pueden evadir responsabilidad de maneras que los vulnerables no pueden. El caso de Elena Robles también nos recuerda la importancia de la memoria histórica. Aunque su caso nunca fue resuelto oficialmente, aunque los responsables nunca enfrentaron justicia, al mantener viva su historia, al negarnos a olvidar lo que le pasó, honramos su memoria y reconocemos la injusticia que sufrió. En 2018, en el 103º aniversario de su desaparición, un grupo de activistas de derechos de las mujeres en Guadalajara organizó vigilia en el sitio donde una vez estuvo la casa número 47. Colocaron cruz blanca con su nombre y las fechas de su nacimiento y desaparición. La inscripción lee: Elena Robles, 1868-1888, víctima de violencia y encubrimiento. Su historia nos recuerda que la justicia negada en vida debe ser recordada en muerte. No olvidamos. Era pequeño, gesto simbólico pero significativo. Después de 130 años, Elena finalmente tenía algún tipo de reconocimiento público, algún reconocimiento de que su vida importó y su muerte fue injusticia. ¿Qué le pasó exactamente a Elena Robles en esa casa en febrero de 1888? Probablemente nunca lo sabremos con certeza completa. Su cuerpo nunca fue encontrado. Los perpetradores murieron hace mucho tiempo sin confesar. Los testigos se llevaron sus secretos a la tumba. Pero sabemos lo más importante, que una joven de 19 años, con toda la vida por delante, entró a una casa y nunca salió. Que hombres poderosos estaban involucrados en su desaparición. Que las autoridades eligieron proteger a esos hombres poderosos en lugar de buscar justicia para Elena, y que su familia fue dejada con dolor y preguntas sin respuesta por el resto de sus vidas. Esa es la verdad esencial del caso Elena Robles. Y aunque no podemos cambiar lo que pasó, no podemos traerla de vuelta o castigar a quienes la dañaron, podemos asegurar que no sea olvidada. Podemos contar su historia, podemos mantener viva su memoria, podemos usar su caso como recordatorio de por qué la justicia importa, por qué la rendición de cuentas importa, por qué debemos continuar luchando contra sistemas que protegen a los poderosos a expensas de los vulnerables. Elena Robles merece ser recordada no solo como víctima, sino como símbolo de todas las personas, principalmente mujeres, principalmente de clase baja, que han desaparecido a lo largo de la historia mexicana sin justicia, sin respuestas, sin que sus historias sean contadas completamente. Mientras contemos su historia, Elena Robles no estará completamente perdida. Su memoria vive. Y con ella, la esperanza de que algún día, en algún lugar, la justicia triunfe sobre el poder, la verdad sobre el secreto y la dignidad humana sobre el privilegio de los pocos. La casa en la calle Morelos ya no existe, pero su sombra permanece. Y en esa sombra, si escuchas atentamente, todavía puedes escuchar el eco de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién fue responsable? ¿Cuándo tendremos justicia? Las preguntas persisten. Y mientras persistan, la historia de Elena Robles permanecerá relevante, recordándonos el costo humano cuando el poder se antepone a la justicia.